¿Cómo están? Bienvenidas. Bueno, qué lindo verlas a todas. Si pueden, les voy a pedir que prendan su cámara, así hacemos de esta conversación un ida y vuelta interesante entre nosotras. Todavía le vamos a dar un ratito a algunas chicas que se van sumando, pero queríamos arrancar a tiempo. Así que bueno, me presento, yo soy Marina Ponzi, soy fundadora de Ladies Branch, esta comunidad de mujeres emprendedoras donde buscamos ofrecer espacios de capacitación y networking para impulsar a mujeres que están iniciando o llevando adelante proyectos propios. Y hoy, un poco con la excusa del próximo Día de la Madre, queríamos traer esta conversación e invitar a Cintia, que es una gran profesional con la cual tenemos una relación hace ya muchos años y que viene trabajando muchísimo en todo lo que tiene que ver con brechas de género, igualdad y el rol de la mujer en el mundo laboral. Y nos pareció súper interesante poder invitarla para conversar un poco entre todas sobre estos temas que nos tocan a todas, sean madres o no. Pero bueno, como excusa vamos a hablar también de maternidad y un poco todo lo que eso impacta en nuestro día a día y en nuestros trabajos. Así que si pueden ir prendiendo la cámara, yo voy a presentarla a Sin y ya vamos derecho a charlar un poco con ella. Bueno, les cuento que Cintia González Oviedo es psicóloga con maestría en marketing y candidata a maestría en género, sociedad y políticas, y es directora ejecutiva de Bridge the Gap, que es una compañía que brinda servicios para el cambio de las organizaciones en diversidad, igualdad e innovación. Y a su vez, Sin es cofundadora y directora de estrategia de la agencia de publicidad inclusiva Hermana y fundadora de la comunidad Mujeres en Innovación, que nuclea a más de 250 mujeres en Argentina. Y bueno, ha recibido múltiples premios y notas en medios y bueno, un montón de difusión por el trabajo que ella viene haciendo. Así que bienvenida, Sin. Y para arrancar, y antes de arrancar quiero decirles que yo tengo algunas preguntas que armé para hacerle a Cintia, pero que la verdad es que me encantaría que esto sea un espacio donde ustedes puedan hacer sus preguntas y que charlemos entre todas. Así que las invito a que levanten la mano, a que se desmuteen y que hagamos de esto una conversación así bien fluida e interesante entre nosotras. Así que no les dé vergüenza preguntar e interrumpirnos. Pero para arrancar un poco esta temática, una de las cosas que yo vi que más me interesaron es que obviamente nosotras ya sabemos que las brechas de género a nivel laboral entre hombres y mujeres siguen existiendo, más allá de que hay muchas cosas que han cambiado en los últimos años, siguen existiendo estas diferencias. Y uno de los estudios que vi recientemente decía que estas brechas se acentúan una vez que las mujeres se convierten en madres, porque en general, sea porque, bueno, nos tenemos que ocupar de más tareas del cuidado, solemos, en muchos casos, muchas mujeres suelen dejar sus trabajos en relación de dependencia y tomar otro tipo de decisiones de trabajo, sea como emprendedoras o como, no sé, puestos más informales para poder tener más tiempo disponible para los hijos. Y todas estas cosas lo que hacen es acentuar las brechas de género entre hombres y mujeres a nivel laboral y después es muy difícil después retomar y recomponerse de estos cambios. Así que quería como puntapié sacar ese tema y que nos cuentes un poco, Sin, cómo ves este tema, ¿no? De las diferencias de género y cómo impacta la maternidad en eso. Bueno, ante todo, hola a todas, espero que estén bien. Ahí justo vi que estaba levantando la mano Celina, así que en un ratito levantamos tu pregunta. Gracias, Mari, por invitarme. Bueno, hace un montón que nos conocemos. Nos conocemos virtualmente hace 1000 años, creo que más de 10 años seguro. Y a ver, este tema es como súper complejo y todavía, aún hoy, 2022, se escucha mucho esto de, no sé si lo han escuchado, pero como que las brechas de género no existen, o que acá en esta empresa ganás por tu trabajo, o sea, no hay diferencias por género, entonces no existe eso, o sea, eso se escucha un montón, que en principio es como diferenciar lo que es brecha salarial de brechas de género, son dos cosas distintas. Y eso me parece como clave, porque muchas veces se piensa que, bueno, en esta empresa, las que están en relación de dependencia, sé que acá hay muchas emprendedoras, pero te dicen, acá gana el que más trabaja y tenés el mismo puesto y ganas lo mismo.
Entonces se confunde brecha salarial con brecha de género, que son dos conceptos distintos. Eso por un lado. Y por el otro, no hay empresas. Yo me dediqué a medir empresas cuando trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo, trabajé en género para el BID, y el BID se dedicaba en esa parte que yo trabajaba a medir empresas. Estamos hablando de empresas súper grandes, que capaz no es el trabajo que todas tienen acá, empresas súper reconocidas, y no hubo una empresa que no tuviera brecha de género, ni brecha salarial. O sea, no hubo una que tuviera 0%. Estamos hablando de un banco internacional, un organismo que tiene una metodología. Entonces, bueno, ahora cuando a veces yo estoy en reuniones con gente que arranca, bueno, que quiere hacer algo de género, de diversidad, es muy común escuchar, no, pero acá en esta empresa estamos bastante bien, no hay problemas, no tenemos diferencias de salario, y es como, bueno, ya hay un tema, digamos, conceptual. Lo que quiero decir es que no se sabe mucho de estos temas, aunque se habla un montón, pero el conocimiento en sí no está. Entonces, por lo menos acá que sepamos que son dos cosas distintas. Y que el concepto de brecha de género sí abarca lo que vos decís, las tareas de cuidado, las horas que las mujeres pasan cuidando, o las horas que elegimos muchas veces resignar porque, bueno, porque nos da más placer también cuidar a nuestros hijos por la logística o porque es una elección personal. Pero bueno, o casualidad que justamente a las mujeres es que nos gusta más o que elegimos eso, ¿no? O por más que sea una elección consciente, tiene que ver un poco con la forma en la que nos hemos criado y con la subjetividad. eh, y esto es lejos de cuestionar decisiones personales, que yo también he tenido, sino es analizar, digamos, el conjunto. Y la última novedad sobre esto es que ahora hace 2 o 3 semanas se presentó la encuesta del tiempo, que es del INDEC, pero que todos los países hacen encuestas de cómo la sociedad organiza su tiempo, porque el tiempo es dinero. Entonces, los organismos también, no sé, el FMI, el ONU, todos los países rinden como cuenta de cómo la sociedad organiza su tiempo. Básicamente porque el tiempo es dinero y es economía. Y bueno, lo que se mostró siempre es más o menos lo mismo. En general tardamos por día, nos ocupamos 3 horas más que los varones en tareas de cuidado. Y eso afecta no solamente en las horas que trabajamos, sino en la calidad de los trabajos que elegimos, en la dedicación a nuestras carreras, en la dedicación a capacitarnos, a estudiar, y todo eso es lo que se mide, digamos, y que va generando un índice que es el de brecha de género, que no es solamente el número del dinero, el salario, sino es toda la composición de que las mujeres en general elegimos, por ejemplo, carreras de salud y educación, que son las que menos sueldos, lo que menos te pagan en el mercado, y nos alejamos de carreras que nos pagan mucho más como tecnología, y también eso tiene que ver con los estereotipos. Todo eso es el concepto de brecha de género, que es mucho más que el salario, digamos. Buenísimo, súper interesante esa división, porque es cierto que las empresas, o yo he escuchado muchas veces de empresas decir esto, ¿no? De que no, en nuestra empresa esto no existe y difícil que no exista, ¿no? Más allá de que estén como bastante avanzados. Y algo interesante, que después podemos charlar, es este tema. Bueno, vos me contaste hace un tiempo que hiciste un tweet, ¿no? En Twitter, donde contabas que una empresa donde habías tenido una entrevista laboral, cuando tenías 30 años, te había dicho quedaste como súper bien rankeada, pero como estás en edad de ser madre, me parece que no te vamos a tomar. Y digo, qué loco, ¿no? Porque ni siquiera somos madres y ya nos están quitando oportunidades, solo por el hecho de que podemos llegar a ser madres en algún momento. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco de eso y también cuál fue el feedback que tuviste, ¿no? De tantas mujeres que te contaron cosas similares. Y después, si querés, vamos a la pregunta de Celina, que está ahí con Sí, la mano levantada. sí. Bueno, las que quieran, no sé si tienen Twitter, las que tengan pueden fijarse en mi cuenta porque lo puse como el tweet fijado. Pero bueno, es un poco la historia de cómo creé también la organización, la que trabajo hoy, digamos, que es Bridge the Gap. Yo trabajaba en marketing y comunicaciones durante 14, 15 años y me iba muy bien, la remé, digamos, como cualquiera. Y el último tiempo ya no tenía que buscar trabajo, sino que me llamaban de empresas para pasarme
a empresas, ¿no? Entonces ya ni siquiera buscaba trabajo. Y en la última, una de las últimas empresas me pasaron dos cosas, que son las dos que cuento en el hilo. En la mitad, digamos, de esos últimos años había un lugar que yo quería entrar a trabajar, que era como la empresa número uno en perfumería. Yo trabajaba en cosmética en el mundo y además podías hacer una carrera internacional y bueno, conseguí una entrevista y bueno, cuando llegó había que hacer un caso de negocios en 15 minutos. O sea, te daban 15 minutos con una consigna que te daban en el momento y tenías que resolver y presentar algo en 15 minutos. O sea, ni siquiera, más allá de las entrevistas, tenías que hacer práctica. Entonces me llamaron y me dijeron, mira, la de recursos humanos me dice, me caes re bien, todo. Te digo, sos la que mejor puntuó por lejos lo que presentaste. O sea, tu propuesta es la que más puntos tuvo. Pero, dice, tengo como algunas objeciones de las personas que deciden, porque ella era la consultora. Dice, porque ella muy como otra época, imagínense esto hace 10 años atrás, que ahora quizás no te lo piensan y no te lo dicen. Pero en ese momento como y me dijo que, bueno, que tenía una edad que las chicas se quedaban embarazadas, entonces que la empresa estaba buscando a alguien que no se vaya al año, sino que se quede a armar una carrera, y yo creo que estaba sola, ni siquiera tenía pareja, y en ese momento no lo interpreté como, ay, me estás discriminando, o es un tema de género, sino como, bueno, como que me lo tenía que fumar un poco eso, como que son las reglas del juego, que sigue pasando. Y después la segunda historia que cuento también en el hilo es que en mi último trabajo en relación de dependencia, me llamaron 3 veces para pasarme ese trabajo. Después tenía que también rendir un caso de negocio que competí con otras personas y gané el caso de negocios y me tomaron. Y era un puesto gerencial. Y eso coincidió con que me iba a casar. Y la persona que me tomó me empezaba a decir que, bueno, que casarse no era feminista, que iba a tener menos compromiso, pero que ahí había guardería. O sea, todo el tiempo me hablaba de la maternidad, que ella en otras empresas con las chicas armaba Excel, con las licencias de maternidad para organizarse. Ella no tenía hijos y tenía una visión como de muchas jefas que tuve en su momento, de que tuve muchas jefas que no tenían hijos, o sea, muchas, en el mundo en el que yo me movía, muchas jefas que estaban en posiciones altas, daba la casualidad que no tenían hijos, no es casualidad igualmente. Eh, y bueno, y terminé, después de haber sido llamada 3 veces, de dar el mejor caso de negocios, terminé sin trabajo a los 6 meses. Y bueno, después tuve incluso pesadillas, como que fue un caso de un poco de acoso que tuve. Yo no lo vi también en ese momento. Entonces esas dos cosas las conté en el hilo y que por eso, digamos, después armé Bridge the Gap, que es un poco lo que me dedico ahora. Y me empezaron a escribir un montón de chicas y un montón de madres para contarme, incluso chicas que no eran madres, que es típico comentario que recibo en las capacitaciones de, bueno, a mí esto un poco no me afecta porque yo igual no voy a ser madre, punto. Y yo siempre les digo que no interesa eso, o sea, porque a nadie le interesa tu elección personal. Vos sos mujer y sos potencial madre siempre, mientras estés en la edad reproductiva. Entonces, aunque no te lo digan, sobre todo ahora que se cuidan más de decir esas cosas, siempre te puede pasar eso. Y además que el día de mañana vos podés tener tareas de cuidar a tus papás, que se ponen grandes, y de repente son las mujeres también las que están haciendo los trámites, bueno, no tengo que llevar a mi mamá al médico. O sea, las tareas de cuidado no son solamente los menores, sino también son los papás que se van poniendo grandes, y que no vas a delegar todo de repente y les empieza a pasar a otra edad a las mujeres que también empiezan a hacerse cargo de esas tareas, y también personas con discapacidad. En nuestro hogar hay muchas personas con discapacidad súper invisibilizadas, y en general son las mujeres las que se ocupan de llevar a las terapias, llevar, digamos, hacer los trámites, y todo eso es tiempo. Entonces, por eso volvamos a la primera idea, que el tiempo es dinero, que se mide, y no porque tengas una ideología, no sé, de izquierda, sino que lo mide, le estoy diciendo, el FMI, el Foro Económico Mundial, mide el tiempo de las sociedades, y eso también tiene mucho que ver con el emprendedorismo, y de cómo se organiza el tiempo en la sociedad, marca mucho la economía. Por eso, cuando se habla de economía feminista, que empezó a hablar de los últimos años, o de que hay género en el Ministerio de Economía, mucha gente lo piensa como que es algo de izquierda, como algo de activista, y no tiene que ver con eso, tiene que ver con la organización del tiempo y de la economía de la sociedad, y que el género afecta un montón a cómo nos organizamos ese tiempo. De hecho, por ejemplo, hay un estudio que midió
el tiempo que mujeres y varones pasamos en los colectivos y en el subte y en los trenes, es decir, en el transporte público, y en general el tiempo que las mujeres están en el transporte público es para llevar a los chicos a la escuela, para llevar a los chicos al colegio, para ir al trabajo, pero en general es tareas de cuidado. Y cuando eso lo medís en los varones, cuánto tiempo pasan en el transporte público y hacia dónde van a generar dinero. Entonces, eso también es brecha de género, que vos estás durante tu tiempo produciendo plata, o durante tu tiempo estás cocinando para tu familia, y estás haciendo que esa gente se desarrolle en el mercado laboral, y eso es tiempo. Entonces, todo eso va marcando un índice, y ni siquiera Islandia, ni Noruega, ni Finlandia, que son los países más adelantados en el mundo en este sentido, estamos hablando de países nórdicos, otra sociedad, ni siquiera esos países tienen brecha de género cero. Tienen otros desafíos, pero no existe el país que no tenga brecha de género. Qué interesante, Sin. Bueno, ahí te saqué el anclaje para que la escuchemos a Celina y bueno, conversemos sobre lo que tenga para compartirnos. Estás muteada. Hola. ¿Cómo estás, Marina? Hola. Sí, en realidad, no sé si tiene mucho sentido mi pregunta en este momento, voy a intentar hacerla corta porque pensé que por eso se trataba, creo que viene al caso, pero es otro tema. Pensé que se trataba de brecha generacional dentro, tal vez, por ejemplo, de una empresa grande y cómo poder tratar esa diferencia. Que es más, creo que dentro de estos encuentros una vez se hizo algo similar. Y también, pero bueno, en este momento no se está haciendo un análisis de los pros y los contras, sino solo se está mostrando un poco lo que pasa, como mostrando un índice, bueno, hasta ahora, al menos lo que yo entiendo. Obviamente que esto va a traer algunas dificultades, me imagino, pero al menos lo está mostrando ahora más como datos. Y bueno, muchas veces yo pienso que, bueno, yo no soy madre, ingresé a una empresa grande recién a los 33 años, nefasta con respecto a las relaciones, y las madres eran las que, o sea, no madres, personas que ya sí estaban un poco más organizando su vida familiar, y ya tenían chicos, o pensaban tener chicos, o tenían chicos, hacían esa diferencia. Es más, yo, esto como una anécdota, viendo una página de Missing Children, creo que era, que estaba queriendo ver si da una donación o qué, pasa una de ellas y le habla a otra. Yo hacía que no escuchaba porque era un clima demasiado violento. Decía otra persona, mirá, está por adoptar. Y bueno, y todos comentarios así terribles hacia mí, hacia por qué seleccionaba yo estar soltera. Y bueno, y con respecto a la brecha generacional, que ahí me empezó a dar un poco más de miedo o más de recato. Yo siempre había tratado con gente como bastante simple, y ahí yo tuve que empezar a adoptar, como empezar a darme cuenta que sí, que no iba a ser lo mismo trabajar con gente que yo consideraba de mi rango etario a personas que se posicionaban desde otro lugar, que tampoco sé si tenía que ver con la edad. Bueno, y ahí empezó todo a ser un poco más conflictivo. Nada, y si había víctima, creo que en ese caso era un poco, en ese momento, y creo que ha sido personal, estaba en mi lugar, o sea, no en el papel de la persona que por ahí tenía familia y estaba como más, bueno, ya estaban armando una cultura y estaba como más fija en ese lugar de trabajo, ¿no? O sea, y era quien mandaba ciertas opiniones y cómo se organizaba el día a día. Pues estaba un poco validado también por nuestro jefe. Nada, a lo que voy es que yo siento como que no siempre, como que tiene que ver mucho más con la forma de plantearse ciertas cosas, y no solo con
la posibilidad de tener hijos o no, están como más cuidados, de alguna manera. Pero bueno, también nunca vi que pasen semejantes cosas, después nunca más vi algo así tan absurdo, tan... Bueno, varios temas por lo que, que traes. Bueno, temas generacionales, yo en Bridge nosotros trabajamos 10 diversidades, no solamente género, trabajamos y también generaciones, es un tema que se está trabajando y está creciendo un montón dentro de las empresas porque antes las generaciones duraban 20 a 30 años, ahora las generaciones te están estimando que duran 5. Entonces, ¿qué Claro. pasa? Antes en un trabajo que además entrabas a un trabajo de cadete y te jubilabas en el mismo trabajo, convivía 1 o 2 generaciones como mucho. Ahora conviven 5 o 6 generaciones con valores opuestos muchas veces. Entonces, tenés la dirección, estamos hablando depende de la empresa, ¿no? Pero estamos hablando de una empresa tradicional, pongámosle, Sí. lo que me estás contando, con 0 trabajo de cultura, digamos, por lo que me contás, situaciones de microviolencia, que es muy común, no sé si es Sí, una empresa argentina, pero es muy común en las empresas empresa nacionales. argentina. Bueno, o las otras empresas tienen más regulaciones a veces. Y bueno, conviven muchas generaciones con valores totalmente opuestos, y te digo cosas que siempre el conflicto va a venir por el lado de si pierden plata. Yo tengo clientes hoy que es, mira, tengo toda esta gente que se va a jubilar de acá a 2 años, y estos que son millennials, que son los que le siguen, nadie quiere agarrar esos puestos porque les interesa hacerse su consultor o ser independientes. Eso en otra generación no existía, porque la gente no quería ser libre, la gente quería tener el sueldo a fin de mes. Entonces ahí ya tenés una diferencia generacional y un problema para las empresas. Entonces vienen esos clientes en realidad porque tienen un problema, no porque les interesa el bienestar. Pero bueno, es un inicio, evidentemente esto es una empresa súper violenta. Y después el tema de las políticas de cuidado, hoy se habla mucho de bienestar, pero las políticas de cuidado al interior de la empresa se focalizan mucho en madres y padres porque, como en la sociedad, también tiene que ver con la economía de la empresa, o sea, tiene que ver con la plata. El otro día en Twitter había también, digo Twitter porque es un lugar que recojo muchas ideas y como insights que me sirven para el trabajo, y había alguien que decía, yo no tengo hijos, pero yo también quiero tener bienestar y conciliación, y es como que todo el tiempo están hablando de la conciliación para madres y padres. Entonces, hoy se está hablando del bienestar y de la conciliación para todas las personas, pero lo que afecta el dinero es solamente padres y madres, los que cuidan, porque eso es lo que afecta a la economía de la empresa. Si vos querés conciliar para ir a yoga o para dormir, está bueno dentro del paquete de bienestar, pero eso es un beneficio de la empresa, que no se relaciona sí con la productividad, pero no se relaciona directamente con la economía. Entonces, yo creo que estamos avanzando hacia eso. Cada vez vieron que se habla de jornada de 4 días, o sea, se está hablando mucho del bienestar y ya no esto del reloj, de marcar hora y de otros valores que miden la productividad, porque si no, las nuevas generaciones tienen otros valores y se terminan yendo. Entonces, eso también es un problema de las empresas, la tasa de retención, y de que yo quiero mi libertad, a mí no me interesa ni jubilarme acá, ni quedarme ni 2 años, ponele. Y eso no es una excepción, sino que ya es la regla. Entonces, digamos, las políticas, beneficios de conciliación van mucho a apuntar a que la gente se quede y no se vaya. Bueno, lo que contaste son un montón de temas, igual había muchas violencias. Para resumir, que una persona sea madre o padre o que sea mujer no quiere decir que no discrimine, inclusive por género, o que tenga sesgos machistas, con esos comentarios que vos estabas diciendo de juzgar a las mujeres que eligen. A mí me parece re loco todavía, pero no me entra en la cabeza, pero sé que existe esto de Pero se vive juzgar. así, sí. Sí. Y se vive así porque lo que está instalado socialmente, y son mensajes que recibimos de la infancia, es que mujer es igual a ser madre, o es igual a el instinto maternal. Entonces es como que, bueno, si no te pasa eso, es como que hay algo que falla en vos. Entonces, lamentablemente, bueno, todavía hay mucho de eso. A veces por eso siempre les digo que si las que les interese lean el hilo de Twitter, también están nuestras stories en Instagram, porque las cosas que me contestaron de todo lo que yo conté, yo dije, esto no pasa hace 20 años. Y no, esto sigue más vigente que nunca, y con mucha Yo creo que violencia. tiene que ver con una cuestión de poder, o sea, de poder acomodarte, te acomodaste, viste, sentiste lo que era ahora, por suerte, por unos comentarios que me llegaron, después esas mismas personas se dieron cuenta que otro ambiente era más sano.
pero como que llegaron a una empresa de una determinada manera, se hicieron nocivas, habrán traído algo también, eso se generó, les generó poder, les generó lugar, y era muy difícil sacarlo de ese lugar, y Sí, por poder supuesto. mirar otra cosa, y mirar como otros perfiles, o no sé, o salir de lo que estaba bien o lo que estaba mal a través de su mirada. Después alivia un montón estar en lugares más sanos, a todos, porque Por yo supuesto. también creo que tengo cosas para mejorar, digamos. Bueno, gracias Elina por tu pregunta. No, está bien, gracias a vos. Había otras preguntas ahí, Mari. Sí, tenemos ahí a Pueden dejar en el chat también. Alejandra. Sí, o si no quieren hacerla en vivo, pues la pueden dejar en el chat. Ahí había justo un comentario que dejó Ruth, que creo que es de México, y me estaba acordando, bueno, México tiene, si acá hay personas de distintos países, tenemos muchas diferencias entre los países de América Latina. México es una sociedad muy, muy, muy machista. Yo trabajo con chicas que trabajan en México que tienen inclusive muy buenos puestos, ¿eh? Y para que se imaginen lo que falta, estamos dando una gerente, una persona que tiene un puesto gerencial en una empresa súper importante en México. Y me decía hace pocas semanas, estuve justo en una reunión con ella y me decía, ¿sabes qué? A mí los hombres no me miran en las reuniones cuando yo estoy hablando, no me miran a la cara. Estamos hablando de una empresa, gente hiper con posgrado, estamos hablando, no estamos hablando de, o sea, si en ese segmento ella que tiene un puesto gerencial me comenta que no la miran a la cara cuando ella está explicando sus ideas, imagínense todo lo que falta. A mí me pareció eso, bueno, tremendamente violento, estás trabajando y no le escuchan, salvo que, dice, si mi jefe viene y dice, bueno, escuchemos a como que le da, y a veces ni siquiera se dan cuenta, ni siquiera la escucha. Entonces tenemos diferencias también culturales, así que bueno, justo leí a Ruth y no quería dejar de mencionarlo. Sí, totalmente. Qué importante eso. Después decimos que en Argentina estamos bastante más avanzados. Ale, ¿querés desmutearte? Hola chicas, buenas tardes a todas, ¿cómo están? Yo casi que necesitaría como aprovechar 2 minutos para hacer una mini catarsis, si se puede. Yo pensaba el otro día cuando veía la foto de la convocatoria, que Mari fue hace re poquito y tiene un bebé, digo, claro. Ale, yo no sé, yo no te escucho muy bien, no sé si el resto te escucha bien o se corta, porque si no, tal vez mejor que hables sin los ¿Se auriculares. corta? Sí, ahora Sí, mejor. sí, se va un poco el sonido. A ver, ahí mejor me parece, cuando acomodaste el micrófono. ¿Ahí está mejor? Sí, Ahí sí. Ah, ¿sí? sí, Sorry. sí. No, pensaba, para mí adentro, que yo dije, bueno, cuando como yo tengo un hijo, cumple ahora 9, y yo hubiera pensado que cuando deja de ser bebé y ya está escolarizado, me saco. Decís ya está, esa está primer grado y después ya. ¿Ahí me escuchan o...? Sí, se escucha mejor, sí. Ahí está. Nada, y me pasó justo esto, ¿no? Que Tommy ayer vomitó todo el día y hoy no fue al colegio. Y obviamente, o sea, pero es que se repite todo el tiempo, la que se queda, yo estoy separada, y no me llevo bien con su papá, pero la que se queda soy siempre yo. Y no hay ni se plantea, la que se ocupa de todas las cosas del médico y del colegio y absolutamente todo, soy yo. Y me pasó justo que, una boludez, ¿no? Pero que me parece que es eso, porque es tiempo y es energía o sea, y es re loco, porque el chabón es como que ni lo registra, ni me lo agradece, y ni siquiera está consensuado entre nosotros, que yo me ocupo de todo. Y me pasó Está que... consensuado implícitamente en la sociedad, en realidad. Bueno, exacto, pero yo no tengo un acuerdo con el padre que No, es tipo, yo sé, che, yo te sé. ocupás vos de todo y yo no voy a hacer una goma de todo lo que haya que hacer. Pero yo sé que si yo no me ocupo, el chico no va con el disfraz, el chico no va al médico, o porque el padre va a decir, no, se le va solo, porque... Y no estoy jodiendo ni estoy exagerando. Es literalmente así. Y me impactó mucho porque ayer le mandé un mensaje por primera vez diciéndole,
trato de hacerlo lo más rápido posible, para una obrita de fin de año, le digo, ocupate vos del disfraz, de conseguirlo vos. Y hoy me contestó, faltan como 20 días o más, y hoy me contestó, ocupate vos porque yo trabajo. Yo trabajo en relación de dependencia hace 16 años, yo estoy emprendiendo, como saben las chicas, hace unos pocos meses, y además me ocupo de todas las cosas de mi hijo, o sea, trabajo 3 veces más que él. Y él me mandó un mensaje diciendo, ocupate vos que yo trabajo. Y como me pasó, y esto digo, no puedo no aprovechar este momento para, aunque sea catarsearlo, porque me pareció un ámbito, o sea, digo, qué loco, o sea, yo trabajo, me contestó, como si yo fuera ama de casa. Bueno, O sea, no solo que trabajás, no solo que no es loco esto que contás, Ale, y te agradezco además que vos te abrís tu intimidad también con lo que estás sí, contando. También te agradezco eso. Yo vivo una situación similar a la tuya y muchas mujeres viven una situación similar. O sea, no es loco, sino que es común. Y esto no es para que te sientas mejor, pero sí de que sepas que hay algunas cosas para hacer y hay cosas que yo digo por salud mental a veces uno acepta, porque si no vivís todo el tiempo haciéndote mala sangre. Entonces, por un lado, no es loco, sino que es común, y estas estadísticas que yo estaba presentando al inicio, que muchas veces en la sociedad, cuando se habla de temas de feminismo, no sé, se va a medir, el INDEC va a medir algo, se dice, eso es una boludez, cosas para gastar plata, más allá que hay corrupción, eso ni hablemos. La realidad es que necesitamos saber estos datos porque en nuestra cuenta publicamos, Mari, después si quieren algún dato para subir en la comunidad nos piden, pero nosotras pasamos creo que 6.4 horas, pues se midió ya con porcentaje, se mide siempre eso, en tareas de cuidado versus 3.2 de los varones, algo así, ya es con porcentajes. Y como te decía, esto impacta no solamente en tu trabajo, en tu calidad, en tu salud mental, y no, por es ejemplo, terrible. por ejemplo, que vos no vayas al médico, porque el tiempo que tenés es escaso, entonces te vas dejando también para lo último. Entonces Sí, después al final, yo a todo una esto no dejada, tengo. Yo, en mi caso es como bastante crítico encima, porque yo tuve cáncer de mamas, yo este año aparte me hice una oophorectomía preventiva a principio de año, a los 4 días de eso me llegó una demanda de alimentos del padre a mí. O sea, bueno, yo a vivo eso en el iba. reino del revés. Igual yo te juro, hoy estoy como desbordada, hay veces que siento que me voy a romper en pedazos, ¿no? Sí, Eh, y es normal que te sientas así, o sea, lo que te quiero decir varias cosas. Una es que todo lo que es el régimen de cuidado del niño, o niña o niñe, que no sé, niño. niño, lo podés poner con abogados en el régimen. Yo, por ejemplo, estoy poniendo ahora la cantidad de turnos, o sea, el tema de los cuidados médicos, bueno, ¿quién se va a ocupar de qué? Y si yo me ocupo, eso se me paga. Eso es parte de la cuota. O sea, el tiempo que vos te dedicás a todo eso y que vos dejás de ir a tu médico o que vos te enfermás y que eso es plata. Entonces, hoy, gracias a un montón de cosas que se está haciendo de la economía feminista, de políticas de cuidado que se instalaron, eso hoy los jueces lo Sí, reconocen. Entonces, yo lo que hoy justo, bueno, le escribí a mi abogada y me dijo, mañana te llamo porque estaba volviendo de viaje. Yo estoy en juicio con él por alimentos porque él me lo inició a mí. Es un caso único, es loquísimo. Un chabón que le inicia a la mujer que se ocupa de todo y garpa todo. O sea, no, por eso. y Y otra cosa que es yo lo importante, quiero, posta, sorry que abra esto, que no quiero hacer ningún conventillo ni nada. Quiero aprovechar una comunidad de mujeres donde se está hablando de esto porque me parece que. Pero yo lo quiero denunciar por violencia, porque la verdad que no puedo más. Es como. yo lo que te recomiendo es que, no sé tu abogada, pero también que tengas un abogado o abogada que sepa de género. Porque mirá que hay un montón de abogados, pero que sepan de género no hay tantos. Claro. Entonces, Pues. si no sabes de género, ya ahí ya tenés una desventaja. No, es como todo, necesitas a alguien que sepa. ¿Por qué? Y que no es que sea feminista, no es que sea feminista. No, yo soy Es que socióloga sepa. además, y aparte me dedico a Bueno, sexualidad, o sea, yo ya, o sea, bueno, estoy estás en como, el tema. estoy Por muy en eso, el tema, sí, más sí, que no. nada para que cuando vaya a negociar,
todo lo que vos te dedicás de tu hijo y que él no se ocupa, vos tenés que tener primero evidencia de eso, y después todo eso es dinero, entonces no sé qué va a reclamar porque capaz que te debe a vos. Yo estoy segura que él me debe a mí. Y mi recomendación personal siempre es no dejar que la otra persona tome la iniciativa, sino lo que pasa es que es muy difícil cuando una está agotada, una elige como tener paz, digamos, por momentos, pero tratar de ganar esos terrenos. Y por último, hay muchos libros, a mí me gustan mucho las cosas que estuvo escribiendo, bueno, hay muchos libros ahora de este tema, Flor Freijó habla mucho de madres solas. Ay, yo Decididas y sí, no sé qué, tengo ese libro para Maleducadas, comprarme. y después el primero que se llama Solas, y habla mucho de esto para que también no sientas que te pasa a vos, sino que es algo como súper común. O sea, todo esto que son cifras, que es lo que estaba dando al principio de datos, son en realidad historias. Historias Sí, de sí. donde la desigualdad es esto, que vos tengas Es que una es vida esto. determinada y que él tenga otra vida, y más allá de la recompensa emocional, del vínculo que vos armes con tu hijo, o sea, eso aparte, pero hoy vos te estás perjudicando, y no porque todo uno quiera sacar plata, porque también es como No, cuando... a mí lo que menos me interesa es la pasó plata. lo del futbolista, que había mucha gente que dice, no, que se están con un futbolista, entonces después quieren aprovechar la cuota para hacerse plata, eso se escucha un montón, incluso de mujeres, son a veces las que más defienden esas No, ideas. yo te En digo, yo realidad me separé no. hace casi 4 años, literalmente a mí jamás me tuvo que pasar ni un peso, ¿no? Llegó un peso a mi cuenta bancaria o sea, yo como sea me banco siempre sola. Claro, pero eso está mal lo que hiciste, por ejemplo, sin querer juzgarte, pero que vos lo digas, bueno, quizás a veces uno por paz dice, prefiero que no me pase nada, pero ahí, digamos, todo eso lo tenés que acreditar, porque en realidad es el derecho del niño a recibir esa Obvio, cosa. obvio. No, Gracias, Ale, por... No, está buenísimo, gracias por abrirte con nosotras y comentarnos, porque es algo que en medidas le pasa a muchísimas mujeres, como dice Sin. Y tomando un poco este tema, Sin, ¿qué recomendaciones o qué te parece que podemos hacer las mujeres desde nuestro lugar? Después habrá políticas públicas y todo, que también estaría Sí. bueno hablar un poquito de eso que existen, pero ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar con nuestras parejas o con nuestras familias para tratar de esto, de tener como más igualdad en los cuidados, y que obviamente eso impacta en nuestro trabajo? Bueno, en primer lugar, yo siempre digo educación, para mí es fundamental porque cuando nosotras no sabemos, por ejemplo, qué es la brecha de género, nosotras mismas repetimos cosas que quizás son machistas por no saber. Entonces, para mí la educación, leer, informarse, es fundamental, porque a veces les digo que he trabajado, no sé, con ejecutivas de bancos que decían, bueno, pero yo estoy bien en este puesto, no quiero más. Estaban en un programa de alto potencial. Yo no quiero más, porque así yo salgo y voy a buscar a los chicos al colegio, ¿no? Y como que después a la larga tu jubilación es menos valor, o no tenés la cantidad de años de aportes, o sea, hay un montón de consecuencias, más allá de que vos elijas. Y estamos hablando de mujeres universitarias, súper preparadas, ambiciosas, con una carrera, con un puesto gerencial. Entonces, ¿qué queda, digamos, para las que no tienen ni siquiera eso? Para mí, como todo, yo tengo una visión sistémica. Creo que por un lado es la educación de una, por un lado es reconocer los límites que una tiene, porque si no te enfermas. Entonces, cuando uno no reconoce los límites, también atentas contra vos misma. Por otro lado, ver qué redes podés armar. Sí, a veces son amigos, a veces es familia. Y también entender que a veces el otro no entiende de la situación en la que vos estás atravesando, no puede empatizar, o por más que sea súper empática, no entiende hasta que no te pasa, que realmente no puedo, no, o sea, a mí me ha pasado de yo no contestar WhatsApp 2, 3 días, y que me digan, no entiendo cómo no, o sea, ¿qué te haces la estrella que no contestás? Pongo un ejemplo extra, digo, no, es que no llego, y es como, ¿cómo? Bueno, esa cosa de no entender es porque en general no vivieron la situación. El desborde emocional, el desborde de tu salud mental, tu salud física, implica a veces hablar con las personas y ver con quién contás, ¿no? A mí me pasó mucho cuando fui mamá, de estar como muy sola. Se dice que el puerperio es un momento de crisis de tu salud mental, de tu identidad y de mucha soledad, que ni siquiera aunque estés re bien con tu pareja, no hay nadie que pueda compartir esa soledad del puerperio con vos. Más allá de eso, hay mucho que se está hablando hoy de que criar no es una mamá que cría en un departamento sola
y con una niñera. O sea, la crianza, históricamente, como las mujeres no estábamos en el mercado laboral, siempre era en tribu. Pero eran las tías, las abuelas que venían a las casas, que las tías, que entre todos los primos jugaban, pero como no estábamos en el mercado laboral, no, nuestras mamás, abuelas se la pasaban criando, y entonces la carga era menor, porque vos estabas con otras mujeres criando. Eso, a medida que nos incorporamos al mercado laboral, en la década del 80, sobre todo masivamente, y que las sociedades fueron escalando, bueno, nosotras también trabajamos, etcétera, no acompañó con una transformación de la sociedad sigue siendo igual. Entonces de repente tenés que buscar cómo vas a sostener toda esa red que antes no existía, y sobre todo cuando más nos fuimos a las ciudades a vivir, o también por lo económico, más soledad. Entonces, ¿qué redes podés armar? Reconocer límites. Hay un montón de cosas que nosotras nos exigimos un montón, porque tenemos estándares altos en crianza también, en lo que queremos dar, y la verdad es que a veces no se puede. Entonces tratar de delegar, y desde mi lugar yo trato de apoyar un montón las políticas feministas, las políticas públicas, más allá del gobierno que esté. Si es algo que suma a las políticas, yo siempre apoyo, porque los gobiernos pasan y las políticas quedan. Entonces es como, bueno, después viene otro, pero esto ya lo logramos. O sea, esto, que parecía como un delirio, ya está instalado en la sociedad. Y es más difícil sacarlo, después te lo pueden sacar igual, pero es más difícil sacarlo. Entonces, esa, digamos, es desde mi lugar personal. Y bueno, yo me apoyo mucho en compañías de trabajo. En mi caso, yo tengo niñera, tengo la suerte de poder pagar una persona que lo hace. Si no pudiera, es lo que resolví hace muchos años, pero si no pudiera, mi vida sería muy distinta y mi carrera no estaría en este lugar, ni ahí. Entonces, más allá de las elecciones personales de cada uno, si queremos desarrollarnos necesitas tener redes de cuidado, si no, no te podés desarrollar. No, no hay forma, porque criar y cuidar es un trabajo de tiempo completo. Entonces, y es un trabajo súper demandante, estar emocionalmente disponible para el otro también, porque criar no es solamente proveer nutrientes, educación, sino tener la cabeza para no estar a los gritos, para no estar desbordada, criando con calidad. Para eso vos tenés que estar bien y tener que tener una disponibilidad emocional. Y vos no podés resolver toda la crianza. Nadie, no es que nadie, aunque sean dos, aunque esté el papá y la mamá, pónganle en una familia tradicional, heterosexual, tampoco. O sea, hay padres y madres que dicen, la logística hoy de las ciudades es un infierno. Entonces, ni siquiera teniendo como un hogar que ponele funcione bien, pueden resolver las tareas de cuidado hoy. O sea, entonces, hoy este tema está en agenda mundial, no es en Argentina, es una agenda mundial, porque en la pandemia se vio que lo que primero se rompieron fueron los lugares de cuidado. Los geriátricos hicieron síntomas, las escuelas cerraron las puertas, y eso estalló la sociedad. Y por eso hoy estamos en el modelo híbrido, porque la sociedad laboral, la sociedad productiva se sostiene con la otra parte de la sociedad, que es la que sostiene los cuidados. Sin los cuidados no funciona la otra economía. Por eso es que les digo que es economía también. Y por eso cuando se habla de la economía de los cuidados o la economía feminista, es la economía, punto. Porque si no, no funciona la otra tampoco. Eso es lo que pasó en pandemia. Cerraban empresas y era como, la gente no me está laburando. ¿Por qué? Porque están cocinando. Y era como, lo que veníamos diciendo del feminismo hace un montón, estalló con la pandemia. Ahí se pudo evidenciar. Y eso aceleró un montón las políticas internas de las empresas. O sea que otra de las partes positivas que tuvo la pandemia, esto, definitivamente, ¿no? Sí, se visibilizó un montón la economía de cuidados. De vuelta, acuérdense que los geriátricos eran un lugar también de las familias preocupadas de que si había un contagio, se contagiaban todos. ¿Por qué? Porque también es un lugar de cuidado, donde hay una parte de la sociedad que no produce, que es los adultos mayores, que están en un lugar que los cuidan, y que de repente si eso no se sostiene, te complica toda la logística, y era como, bueno, ¿y qué hacemos? Si no tenés las escuelas abiertas, y tenés vos que ponerte a hacer la tarea con el chico, más allá de tener una computadora o no, que a veces no tenés ni la computadora, tenés que explicar, sobre todo a los más chiquitos, cómo es hacer una tarea, por ejemplo. Mi hija estaba en primer grado cuando empezó la pandemia, así que imagínate, y la verdad es que quedó sola un montón de veces, y yo sintiéndome súper mal, y ella sola horas enteras, porque no teníamos personas de cuidado ni escuelas abiertas. Y bueno, y eso hoy está teniendo algunas consecuencias también en la salud mental de adolescentes. Se está viendo un poco de esos efectos. Totalmente. ¿Hay alguna que tenga alguna pregunta o que quiera compartir algo?
aprovechen. Yo tengo varias preguntas, pero me encantaría escucharlas a ustedes. Acá Fiona dice, ¿quién cuida a los que nos cuidan? Y sí. Sí, de hecho hay como, en clínica se habla del síndrome del cuidador, que es toda una clínica, digamos, que tiene sintomatología física y mental, que habla de las personas cómo se enferman, digamos, las personas que cuidan, cómo se enferman cuando cuidan a otros. Esto ya está registrado, digamos, de vuelta, no es algo de que a alguien se le ocurrió. Esto ya está evidenciado de que las personas que cuidan, al dejar de cuidarse, de hecho nosotros hicimos una campaña, justo que estaba hablando Alejandra, hicimos una campaña de cáncer de mama, y algo que nunca se habla es que, bueno, a veces postergás los turnos médicos porque no tenés tiempo y siempre te vas dejando para el final, y bueno, después y reprogramás o lo cancelás, y a veces es por la falta de tiempo o la falta de energía directamente. Ahí está Ruth. Sí. Si querés, demostrate. Hola, pues súper interesante. Les digo, yo estoy en México y todo encaja, ¿no? Todo existe y es impresionante. Simplemente como abrir los espacios, abrir las mentes, romper creencias, ¿no? Y ahorita que preguntan esto del cuidador, esta otra idea de no solo ser madres y quienes no lo son, los que maternan, ¿no? Este concepto de vamos a maternar porque eres mujer, te toca cuidar del otro. Y en todos Sí. lados lo hacemos, ¿no? O sea, la mujer en las empresas que se encarga de cuidar que todos estén bien, ¿no? De la que se encarga, ¿no? Y todos esos espacios, como decías al principio, todas esas profesiones que se Cuidado, encargan de eso. maestra, No son mamás, pero médica, son. Ajá, sí, de impresionante. ocuparnos de lo emocional. Sí, y además que no solamente son las tareas los oficios de cuidado son los menos remunerados, o sea, los que perciben salario más bajo, son los que más van a ser automatizados, son los que en la pandemia también fueron los primeros que se empezaron a precarizar. Toman Y, mucho tiempo, mucho más tiempo que otros. y además que tenemos la falsa idea, esto lo hablo muchas veces en capacitaciones empresarias y acá si hay emprendedoras, nosotros tenemos un sesgo, hay muchos sesgos de género estudiados, y hay un sesgo que es uno de mis favoritos, digo yo, que es el del perfeccionismo, que es que pensamos que como somos muy prolijas o muy buenas haciendo como meticulosas, sobre todo en las empresas, y vos ves que tus compañeros quizás varones no son tan así, vos pensás que así te va a ir bien en la carrera. Como que lo veo con las chicas que trabajo a veces de los clientes, que, ay, pero yo dejé todo prolijo con bullets, viste, la presentación re linda, y la verdad es que los ascensos no se dan porque vos seas prolija. De hecho, eso sostiene como el cuidado y como el rol de, mira, te dejo acá porque sos muy buena en eso y necesito a alguien que me resuelva todo eso, así que no vas a crecer nunca. Y hay como una cosa, también en las emprendedoras, esto lo ven hablar del perfeccionismo, de hasta que no esté la página web hermosa porque no me cierra la estética, no la saco. Entonces, el perfeccionismo que tenemos a veces, que tiene un poco que ver con las tareas de cuidado y con mensajes que recibimos en la infancia, de ser prolijas, de ser lindas, de, no sé, las uñas, del pelo, que me atraviesan a mí también, o sea, todas nos atraviesan, no los podemos sacar, ya está, ya estamos hechas, digo yo, ya nos criamos, ya está. Pero eso es una de las cosas que más hay que mandarse, porque si esperás a que esté lo ideal, como que te vas perjudicando, inclusive en las carreras tampoco internas, si están en empresas, muchas dicen, pero yo soy mucho más eficiente, obviamente, o sea, te das cuenta que soy mejor y te das cuenta, o sea, y tales, no sé, no trae la computadora o no tiene los archivos, esa creencia de que porque una es prolija y perfeccionista, así te va a ir bien, y el otro capaz que se ocupa de lo político y de tener influencias y de generar relaciones, y su tiempo lo dedica a eso. Entonces, de vuelta, lo que dedicamos el tiempo también está condicionado por nuestras creencias y nuestra crianza y lo que aprendimos que era lo que había que hacer. Qué interesante eso, Sin. Acá Lore dice, para mamás que trabajan independientemente en casa, ¿qué creen que sea más difícil para compartir tiempo entre trabajo y cuidado del niño? Yo creo que no hay nada más difícil que trabajar en tu casa, esa idea de que si estás trabajando en tu casa con tus hijos, como que las cosas, bueno, es el ideal, y cuando estás, sobre todo cuando son muy chiquitos, te das cuenta que no puedes trabajar, porque no te da la cabeza. O sea, esa ideal, esa foto que tenés en la cabeza de que estás con la compu y el bebé está durmiendo al costadito y conciliás, es una fantasía, porque después la realidad es muy distinta, el bebé demanda todo el tiempo y el tiempo que tenés sueño, si no dormiste a la noche.
Entonces, creo que, de hecho, es muy común en empresas que hay licencia de paternidad larga, que los padres digan, bueno, ya está, yo ya me tomé la licencia. Y es, no, tenés que seguir la licencia. No, pero yo prefiero volver a la oficina. Bueno, sí, yo también, digamos, es más fácil estar trabajando en una oficina donde podés pensar tranquilo, que estar cuidando. O sea, cuidar es un trabajo súper desgastante. Y por eso, bueno, las jubilaciones de amas de casa que son tan cuestionadas, yo siempre lo hablo mucho con mi mamá, porque mi mamá no trabajó en el mercado laboral desde que yo nací, o sea, muchísimos años, yo tengo 45 años, eh, y, y la primera vez que ella tuvo, ella quería pagar las entradas del cine a sus nietos con su plata, o sea, ella quería ir con el carnet de PAMI, que le daba una ventaja en el cine, y para ella fue muy importante hacer eso. O sea, lo hablamos un montón y ella me dijo, para mí yo no quería, por más que yo tenía la tarjeta de débito de tu papá, porque aparte ella no considera que o sea, en el lenguaje también, por más que no es conyugal, de la plata es de los dos, bueno, no. Que ella pudiera comprar las entradas del cine con la jubilación, que, era un montón, y repercutió en su autoestima. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento de que vos trabajaste y de que todas esas horas que te dedicaste, aunque no las hayas elegido, porque capaz que nuestras mamás abuelas ni siquiera se podían pensar, che, esto es lo que quiero ser madre, o sea, eso no existía esa pregunta. A la vida estaba ya armada, digamos. Entonces eso tiene un valor tremendo, y eso es una de las cosas que más se atacan hoy, la jubilación de ama de casa, porque no hay aportes. En realidad son aportes a la economía, porque como estamos hablando de la economía, también es tiempo, y la economía que aporta en dinero no podría aportar si no estuviera la otra economía, la que sostiene los cuidados. Por eso es que se da la jubilación de amas de casa, no solo en Argentina, sino en un montón de países, porque es parte de la economía, y en realidad en todo caso es una falla del Estado que no está recompensando económicamente todo ese tiempo a la gente que debería recibir un salario para sostener la economía. Lo que pasa es que la plata hay que sacarla a un lado y hay que resignar ganancias. Entonces nadie quiere resignar nada, pero transformar la economía implica también eso. Y es algo, el dinero, yo siempre, cuando hago algunos vivos, he hecho algún vivo con Sabri, Mujer Financiera, que hablamos mucho del dinero, no es solamente el dinero para comprarte cosas, sino tiene mucho que ver con tu valor personal, con cómo vos te valorás, con cómo vos negociás tus condiciones, tu tiempo y con tu autoestima. O sea, el valor simbólico del dinero para las mujeres es tremendo. Y no podés planificar tu propia vida si no contás con dinero. O sea, no podés planificar qué vas a hacer en 5 años, en 10 años, ¿no? Entonces, tenemos también una crianza donde no nos hemos apoderado de ese concepto, de generar nuestro dinero. Me pasa a mí cuando negocio, que es como que esperan que yo esté agradecida de que me contratan para algún espacio, o que me digan, mira, son muy cara. Bueno, listo, busca otra persona, o sea, este es mi valor. Y es como que en realidad, en general de las mujeres, se espera que estemos agradecidas o contentas, que además, no que pongas condiciones. Cuando vos pones condiciones, estás poniendo límites y eso no es algo bien recibido. Ahora, los varones que ponen condiciones en general son bien percibidos, porque es como, qué profesional, ¿no? Que además pone como es como que te da estatus. Entonces, el género sí afecta un montón de percepciones en la sociedad, todavía hay un montón de deudas. Es un tema súper amplio, como verán, estamos hablando de economía, de plata, de valor, de autoestima, de salud mental, física. Entonces, cuando se habla de género, se habla de toda la organización de la sociedad. Y recuerden eso, políticas de género, lejos de ser un chamullo, más allá de que después se utilicen bien o mal, son políticas de cómo se distribuye la sociedad en todas sus tareas y el poder, cómo se distribuye el poder y el dinero en la sociedad. Por eso es que es un tema que no es igual que hablar de otras diversidades. ¿Por qué se habla siempre de las mujeres? Bueno, pues somos el 51% de la población mundial. Entonces, cualquier cosa que se haga con las mujeres va a impactar en el desarrollo de las sociedades, porque es una cuestión cuantitativa, básicamente. Faltó hablar de la sexualidad, la brecha orgásmica. Sí, bueno, hay un documental muy bueno, si a alguien le interesa el tema de la brecha orgásmica, es un concepto que también empezaron a banalizar como, ay, bueno, ahora hay brecha orgásmica también, ¿no? Como, No, no, pero es no, verdad. es verdad, porque la sexualidad también está organizada en función de nuestros roles de En género. función del patriarcado está organizada la sexualidad. Por eso, entonces, bueno, sí hay un documental en Netflix, si a alguien le interesa, que está muy bueno, que es de Orgasmic Up, creo que se llama, no me acuerdo, lo habíamos recomendado en algún momento, pero hay una pregunta. Excelente. Sí, vamos a la última pregunta. A ver,
quiere sumar, o pregunta, o Hay comentario, una lo que quieran sumar. Gise Pedemarti. Acá, no, Gise cuenta que se sumó, que bueno, que ella trabaja en el Banco Vice y que, bueno, están implementando programas en el banco, Sí. así que gracias por sumarte, Gise. Sí. Creo que ya se fueron, no, sí, acá. Así que bueno, gracias por sumarte a escuchar. Y bueno, ya estamos, ya son las 4, así que no sé si alguna más, Belén, Fiona, Jessica o Desiree, que están con la cámara prendida, quieren comentar algo de cómo lo viven ustedes, si están emprendiendo, maternando o trabajando, cómo viven un poco ustedes este tema en sus vidas. Ahí está Bueno, Desiree. sí. Ahí Belu también. ¿Y quién Ahí, primero? si querés. Sí, sí. Yo. Bueno, rapidito para que Belén también pues tenga la oportunidad de participar. Bueno, mucho gusto, un gusto estar acá compartiendo este espacio con ustedes y de escucharlas. Mi nombre es Desiree. Yo, bueno, como bien me imagino que ya sabrán, soy venezolana. Vivo acá en Rosario y bueno, tengo los dos roles. Soy mamá materno y también soy emprendedora. Y precisamente una de las razones por las cuales soy emprendedora o la que me empuja a emprender es precisamente el maternar, ¿no? Yo llego acá a la Argentina con expectativas desde el punto de vista laboral, logro conseguir empleo luego que logro la residencia y por una situación bien particular con mi niñera, que me deja solo dos niños, uno de 6 y una de 1 año, porque la chiquitina tenía 5 meses cuando llegó acá. Yo pido permiso a mi inmediato superior en la institución donde estaba trabajando para poder irme 1 hora de anticipación, porque el niño me llama y me dice, mira mamá, estamos solas y yo no sé qué hacer con mi hermana. Y me salgo, mi jefe en ese momento me dice, sí, no hay problema. Y cuando terminó el mes me dijeron, mira, no podemos, estás despedida, pues, porque te saliste 1 hora antes del trabajo, independientemente de que mi jefe me dio esa opción. Y bueno, eso al principio fue bien complicado desde el punto de vista emocional para mí. Sin embargo, pues logré superar esa situación y luego con el tiempo es que me doy cuenta que fui violentada, que mis derechos como mujer, como mamá, como empleada X, fui absolutamente violentada. Obviamente uno como migrante pues no conoce las leyes a ciencia cierta ni tampoco es la prioridad, ¿no? En el momento. Conocer las leyes y luego es que me doy cuenta que fui violentada y que este es un país que, digamos que a diferencia del mío, tiene muchas leyes que amparan a la mujer, ¿no? Sí. Eso Que es podrías una de las haber cosas reclamado, podrías haber hecho un reclamo. Sí. Eso es una de las cosas que celebro porque de verdad que este país, y es una de las cosas que debo reconocer, este país tiene un amplio digamos que plano jurídico para los derechos, ¿no? de la mujer acá en la Argentina. Y bueno, quería compartir eso y que bueno, que ahora desde hace 3 años soy emprendedora, emprendo en el área del coaching y también materno, las dos cosas. Y una de las cuestiones que me daba mucha risa, una de las preguntas de las chicas, que cómo hacía uno, pues realmente uno hace como malabarista para distribuir el tiempo entre ser mamá y emprender. Hay que lograr realmente una organización del tiempo bastante importante y aparte de eso, yo creo que en la medida en que los niños van creciendo, pues ellos van entendiendo muchas cosas, ¿no? Al principio, cuando están chiquitines, pues realmente que no hablan, que no saben cuáles son que lo único que hacen es llorar para poder expresar que necesitan algo, obviamente, pues es mucho más complicado.
Pero bueno, nada, importantísimo. Muchas gracias por este espacio. De verdad que bien interesante todas las cifras que mencionaste. Y bueno, muy agradecida también por por formar parte de esta comunidad que nos respalda pues como mujeres y que nos da estos espacios para crecer y para entender muchas cosas de la sociedad. Muchas gracias, Cintia. No, gracias, Desiree, y sabes que me hiciste acordar una frase que también tiene un poco que ver con el perfeccionismo. Bueno, yo como siempre de chiquita venía como muy perfeccionista y mi mamá mi mamá estimuló muchísimo ese perfeccionismo además porque me acuerdo de sacarme, no sé, 9,50 en el colegio y mi mamá me decía, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿en qué fallaste? Y bueno, una carga muy grande en ese sentido. Entonces, cuando fui mamá, algo que me hizo un cartel y el otro día mi hija me lo pintó, el cartel es una chica y dice, hago lo que puedo. Y para mí internalizar eso fue un montón, porque tenía a mi hija chiquita, había perdido toda mi carrera por esto de que les dije no tenía carrera de repente porque me sacaron y fui mamá, y todos esos años es como que salís del mercado. Entonces es como nadie te llama, o si te llaman me llamaban para puestos que tenía que viajar por toda Latinoamérica y mi hija tenía 2 meses. Y bueno, después pasa el tiempo y es como que perdés tu autoestima, ya está, como que perdiste tu carrera. Bueno, un poco lo que me pasó a mí. Entonces empecé una maestría, que también me decían, ¿para qué vas a estudiar género? Una maestría, como que no tenía sentido, y tenía que lucharla internamente en mi casa, y mi mamá también diciéndome, vos ya sos mamá, así que ya está, o sea, vos ahora tenés que priorizar, y yo como combatiendo esos mensajes, entonces era como discutíamos sobre esas cosas, y en un momento iba a dejar la maestría, porque ya no daba más, y la tutora me dijo, mira, ¿te puedo recomendar algo? Me dice, hacé lo que puedas. Me dijo, ponete esa frase, hago lo que puedo. Y así terminé la maestría, haciendo lo que podía. Y nunca me voy a olvidar de que ella me dijo, y después me compré el cartel, que se llama Hago lo que puedo, y el otro día mi hijo Olivia la pintó, después de años, me dijo, mamá, ¿querés que te pinte esto? Porque estaba sin pintar. Y yo le digo, así armé bridge, así terminé una maestría, haciendo lo que puedo. Y mientras la vida sucedió, la vida ocurrió, y la verdad es que me di cuenta que tenía que bajar mis expectativas de cómo era hacer las cosas bien. Y que quizás, de hecho, este año, por ejemplo, estoy con un montón de prioridades personales y la verdad es que iba a lanzar un montón de cosas y dije, bueno, será el año que viene. Y sí, me perjudico y sí, pero bueno, también tengo que mi salud mental, poner límites, tengo una nena, disfruto un montón a mi hija, yo disfruto mucho en la maternidad, quiero estar con ella, ordeno las prioridades y bueno, mi hacer lo que puedo hoy es priorizar también mi casa y haré lo que, digamos, voy ensayando un poco el equilibrio entre lo económico. ¿Podría ser mucho más? Sí, podría ser mucho más, pero estuve muchos años exigiéndome un montón y para mí ese hacer lo que puedo fue, en mi caso, me hizo un clic de que así iba a transitar esto y que no era la forma en la que yo tenía en la cabeza pensando que iba a hacer la maestría, que iba a estudiar, porque yo ya iba a dejar porque no estaba cumpliendo, digamos, la forma, le digo, estoy haciendo un dulce, esto no, la estoy remando así como, para mí eso es clave. Y lo veo mucho en mujeres, es un sesgo de género probado, digamos, por la evidencia. Para mí eso me dio mucha paz mental también, de decir, bueno, hago esto y después iba probando y así fui. Y así fue pasando, y así fui teniendo mi empresa, y ahora vine de Madrid, y tengo la empresa también en Estados Unidos, y voy por más. Y así lo vas haciendo. Y también, bueno, a mi hija también dándole mensajes me acuerdo también algo clave, por si a alguien le sirve, en las discusiones con mi mamá de cuando era mi hija muy chiquita, y de que yo era mamá, y que mi carrera, y que no podía priorizar, y qué sé yo, teníamos muchas conversaciones que ella incluso cambió su forma de pensar al día de hoy. Y yo también respetando su tiempo de, no, yo no quiero ser esas abuelas que está todo el día esclavizada cuidando a los nietos, también respetando esa mirada. Pero yo lo que le dije es, mira, si Olivia la mando a este colegio, quiero lo mejor para ella, que se formen, que vayan acá, tenemos toda una exigencia y después va a ser mamá y se va a olvidar de todo. Y viéndolo en mi hija, me fue muy fácil entender que yo no podía desear eso para mi hija, entonces, ¿por qué me lo estaba deseando para mí? Y es como, yo para mi hija quiero que se desarrolle en todo sentido, entonces, ¿por qué no me lo deseas a mí? Si es como que tenés el 9,50 y me decías que no alcanzaba el 10, no, pero vos podés. De hecho, hasta el día de hoy me dice, vos podés. Digo, bueno, paremos con la autoexigencia, pues sí pude, digamos, pude muchas cosas, pero también eso tuvo muchos costos.
No sé, para mí eso es algo que está bueno, y en mi caso, las charlas generacionales estuvieron muy buenas en ese sentido, de toda la transformación que estamos todas teniendo las mujeres, de todas las generaciones, porque todas estamos como desafiando cosas y repensando cosas que pensamos que eran de una manera y pensándolas de otro lugar. Vamos a hacer un posteo con esto de hago lo que puedo, inspirado Bueno. en vos, porque creo que lo tienen que escuchar muchas mujeres más. Belén, ¿querés compartir algo y ya cerramos? Sí, justo puse, gracias por el espacio, justo puse un libro que le leo todos los días a mi hija mayor, que se trata de esto, son historias de mujeres que hicieron y hacen cosas grandes, ¿no? Para mí es muy bueno el mensaje que le doy, después se lo leeré a mi hijo más chiquito también, pero desde muy chiquititas también, nada, mi hija me decía, bueno, pero mamá, ¿por qué dice que la mujer no podía ser astronauta Sí. de la NASA? Entonces, de repente, desde muy chiquititas, también nosotros no nos damos cuenta, pero también somos machistas en un montón de cosas, porque Sí. fuimos criadas así. Ujú. Entonces, no sé, se me vino este libro que recomiendo y me parece muy bueno. Y después nada, en mi caso personal, yo estuve 15 años trabajando en una empresa multinacional, tuve a mi hija, yo vivo muy lejos, vivo en Tigre, iba todos los días al centro a trabajar, prepandemia, había que ir presencial, Sí. y dije, no puedo más, o sea, y tenía deseos de tener otros hijos en su momento, y bueno, resigné, fue decisión mía. Después tuve otro bebé, vino la pandemia, y como que encontré emprender como una salida, pero digo salida entre comillas, ¿no? Porque era muy interesante lo que decían. Salida, pero que a la vez también el emprender, más en mi caso, que también vengo como con otro background, o sea, me lo tomo en serio, y a veces me desbordo también, y trabajo en casa. Sí. Entonces también... Trabajas feriados, trabajas mucho más que si tuvieras una empresa. Cuando ellos se duermen, entonces a veces te dicen, ay, qué bueno, manejas tus tiempos emprendiendo. Sí, bueno, pero digamos, yo lo veía como una salida, y también digo, como no es todo color de rosas, emprender también, como todo, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero bueno, no miremos como, emprender como una salida, como que si no, obvio, todas somos mamás pulpos, pero me parece que está para, digamos, como para pensarlo, lo dejo como punto para pensar, ¿no? Sí, Porque está buenísimo, no digo que no, no me arrepiento de la decisión. Creo que quizás a futuro, si quiero volver, puedo volver al ámbito laboral, no sé si seguramente me sea muy difícil, porque cuando uno empieza a manejar sus tiempos, también eso es difícil, pero bueno, es una salida, pero no es tan sencillo, y hay que tener el time management muy bueno, y saber, digamos, que tienes muchas contras también. Muchísimas contras. Acá lo que sí me gustaría como también, que es un dato, que el nivel están los microemprendimientos, los macroemprendimientos que se transforman en empresas, eso también se evalúa en lo que son economías. No me quiero poner como con datos ni nada, pero las economías de Latinoamérica tienen alto nivel de microemprendimientos que no escalan y que mueren. Y países como Alemania, o sea, si vos tenés mucho microemprendimiento, de hecho es un mal indicador para tu país. O sea, no siempre emprender es algo que está súper bien visto. ¿Por qué? Porque en realidad lo que quiere decir es que es mucha gente precarizada, fuera del sistema, sin jubilación, y en general las mujeres hacen tareas que tienen que ver con lo femenino, hacer tortas, repostería, spa, ¿no? O sea, como que si hago algo y emprendo con amigas, emprendo para conciliar. Entonces acá, bueno, una comunidad como Ladies Branch, por eso también siempre Marina que me ofrece cosas le digo que sí, porque me parece como parte de la misión personal de los emprendimientos, hay que escalarlos y transformarlos en negocios. Y nosotras en general no tenemos un mindset de negocios, porque no nos criaron así. Entonces, y cuando tenés un mindset de negocios te juzgan un montón. Entonces, yo tengo mi propia comunidad yo tengo muchas amigas emprendedoras que fueron colegas, y cuando hicimos nuestra empresa, bueno, ¿cómo hago la empresa? Decime cómo abriste una cuenta en Estados Unidos, decime cómo manejaste el tema financiero, o sea, un montón de cosas que implican con crecer, y eso también es sostenibilidad, no es ser ambiciosa como algo malo, que es otro tema de género, está visto como algo malo ser ambiciosa, sino que es
inclusive tu propia sostenibilidad. De hecho, todo lo que es economía del conocimiento está apuntando a, no hay mujeres que emprendan en economía del conocimiento en tecnología, no hay muy pocas. O en general las rondas de inversiones somos muy pocas las mujeres que están, porque lo que hacemos es algo que es para sostener la conciliación. Por supuesto que está la elección de cada una, del tiempo de cada una, de lo que una le quiere dedicar, pero si analizamos el fenómeno macro, digamos, también hay temas de género en ese sentido. Totalmente. Gracias, Elia. Yo también le leo a mi hija Gracias. esos cuentos. Qué bueno. Mail, sí, me pueden escribir a LinkedIn, Cami, si no le dejas el mail de Lola, en Estados Unidos abrí la empresa en Florida, así que, o sea, igual nos contactan acá, pero, y ahí Cami va a dejar mi mail, y bueno, nada, y para las que sientan que no pueden volver a tener una carrera por la maternidad, bueno, si les sirve mi ejemplo, yo siempre digo que inventé algo que en un momento que todavía no se estaba hablando mucho de género, y yo dije, esto va a pasar y las empresas van a necesitar, y bueno, y después fui desarrollando plataformas de medición, hacemos diagnósticos, trainings, trabajo en marketing, como trabajaba cuando era más chica, pero ahora para empresas. Hay mucho por hacer, mucho por mentorear, y bueno, y después el desafío también de llevar un mensaje distinto a nuestras hijas, ¿no? Bueno, ahí está llegando la mía al colegio, así que... Mil gracias, Sin. La verdad es que a mí me encanta poder tener estos espacios con personas como vos, ¿no? Para abrir un poco las conversaciones, la mente, ver, aprender sobre estos temas que, más allá de ser mujeres, tenemos todavía muchísimo para aprender. Y ojalá que se hayan ido de acá con nuevas ideas, nuevos interrogantes para seguir investigando y aprendiendo, porque creo que eso es lo más valioso. Y escucharte siempre es un placer. Así que gracias por estar acá, Sin, y por seguir abriéndonos la cabeza y bueno, ojalá que la puedan seguir porque bueno, todo lo que comparte Sin está buenísimo y es súper interesante, así que bueno, ahí se puede seguir la conversación en el Instagram personal de Sin o en el de Bridge the Gap, que también está muy bueno todo lo que comparten. Así que ahí están, ahí lo estuvo compartiendo en el chat para que lo copien y puedan seguirlas. Así que bueno, gracias a las que son madres, que pasen un lindo Día de la Madre el domingo, y bueno, gracias a todas por ser parte de la comunidad y sumarse a estos espacios. Las esperamos muy pronto. Gracias, Mari. Muchísimas gracias. Chau, chau, gracias. Gracias. Dale, Cari, ahí te acepto. Ahí a las que en general lo tengo privado, pero después que doy una charla, si doy mis gelas, ahí voy a aceptar.